Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Les habla su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, predicador de la Iglesia de Cristo, y así pues un servidor para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este momento pues continuamos dando lo que es el estudio en el libro del Apocalipsis. Hemos estudiado en el capítulo 19, ¿verdad? En los primeros versículos del 1 al versículo 8, donde se ven las alabanzas en el cielo de las almas de todos aquellos que murieron por causa de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Mi amado hermano, mi amado amigo, el Apocalipsis es un libro simbólico, casi en su plenitud, y así pues se ve cómo va bien coordinado y su explicación es exacta. Después de esta alabanza, después de estas alabanzas, se da a entender, se explica claramente, ¿verdad?, lo que es la cena en las bodas del Cordero, versículos del 9 hasta el versículo 10. Ahí nos dice la palabra. Luego tenemos lo que es el jinete, el caballo blanco, y luego se ve la derrota, la destrucción del enemigo de la iglesia, una guerra simbolizada como la guerra de Armagedón. Mi amado hermano, todo esto pues le fue revelado. Recuérdese usted que fue para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que sufrirían lo que era la persecución por el Imperio Romano. Así, después de que pasó la guerra de Armagedón, que fue destruido el Imperio Romano, hay evidencias, incluso en la actualidad. Usted busca por el internet, ¿hasta cuándo? Solo hace el interrogante usted, ¿hasta cuándo duró el Imperio Romano? Y usted podrá confirmar que el Imperio Romano duró hasta el año 446, ¿verdad? Después de Cristo, algo así, 476. Miramos nosotros que duró, pero no como un gran imperio, como cuando fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Recordemos que la persecución de la iglesia de Cristo, recordemos que esa persecución solo iba a durar fuertemente la gran tribulación por la cantidad de 3 años y medio, 42 meses. Un tiempo breve de persecución, un tiempo breve de sufrimiento, que Dios le permitiría a Satanás, ¿verdad?, a ese imperio, perseguir a la iglesia, ¿verdad?, querer dañar a la iglesia, para sí mismo completar lo que es su paciencia, el colmo de su paciencia. Muchos pueden pensar, bueno, pero si Dios es bueno, Dios cuida a sus hijos, cuida a su iglesia, ¿por qué entonces el Señor permitió de que realmente este imperio dañara, destruyera la iglesia en gran manera en ese tiempo? En realidad la iglesia somos cada uno de nosotros, y Dios está bien, o sea, Él ha aclarado en todo su esplendor, ¿verdad?, que realmente el ser humano, sea cristiano o sea mundano en este mundo, de una u otra manera tiene que morir para experimentar lo que es la resurrección. Cuando Él permite al Imperio Romano que destruye parcialmente, no completamente, a la iglesia de Cristo, lo que vemos nosotros es el triunfo de la iglesia, no la derrota de la iglesia. ¿En qué sentido? Todo cristiano fiel y verdadero que perseveró hasta el fin, lo vemos bien aquí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que provoca varias situaciones. Por ejemplo, el que Satanás fuese encerrado, o sea, fue llevado a prisión por el poder de Dios, ¿verdad? Satanás es llevado a prisión por su delito, juntamente con el Imperio Romano, ¿verdad? O sea, su religión falsa, cuando se refiere a la bestia, es el Imperio Romano, no es una sola persona. El falso profeta es la religión falsa de Roma, no es a los falsos profetas que se menciona en la Biblia, sino que la falsa religión de Roma que promovía la adoración del Imperio Romano. Estos están
ya castigados en el Hades, ¿verdad? En el infierno, en sufrimiento. Perdón, en el día de la resurrección, lo que va a resucitar va a ser el cadáver que quedó en el sepulcro de estos seres para ser lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permitió esto, ¿verdad? Esta persecución del Imperio Romano. Igual, allá en Génesis capítulo 13, versículos 14 en adelante, el Señor le dice a Abraham, le promete de una descendencia, pero que va a permitir el sufrimiento de esta descendencia, pero con el fin de darle tiempo en su paciencia, en su misericordia, en su benignidad, ¿verdad? Su longanimidad que menciona la Biblia. Para los hombres corruptos, perversos de este mundo, el Señor les da tiempo. Perdón, ahí miramos claramente, ¿verdad? Que cuando ya llegó el colmo de la paciencia de Dios contra el amorreo, Él manda al mismo pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Ahí el Señor a los cananeos los castiga por medio de su pueblo, destruye a los cananeos, ¿verdad? Llegó el fin de ellos por su perversidad. Entonces ese es el colmo. Cuando el Imperio Romano primeramente persigue a la iglesia y viene a destruir a la iglesia, o sea que este imperio estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Era como que persiguiera a Cristo mismo, era una oposición contra Cristo. Entonces Cristo permitió, ¿verdad?, estos 3 años y medio de persecución a nivel nacional e internacional contra la iglesia para aplicar el castigo al Imperio Romano hasta que llegara el colmo de la paciencia de Dios. En estos 3 años, las fechorías del Imperio Romano, juntamente con sus secuaces, juntamente con aquellas naciones que eran colaboradores del Imperio Romano, sufrirían el castigo del infierno por la persecución contra la iglesia de Cristo. Muchos dicen que esto será para el fin del mundo y aquí le dice todo lo contrario. Después del capítulo 19, que miramos nosotros esta lucha que hubo contra la iglesia, miramos nosotros que después de esta lucha, ¿verdad?, llamada la guerra de Armagedón, que ya la hemos explicado en otras ocasiones, el significado de la palabra Armagedón, vemos bien después de esta lucha, o sea, cuando ya es derrotado el Imperio Romano, los reyes perseguidores de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, podemos ver, mi amado hermano y mi amigo, está clarito en el libro del Apocalipsis. Si usted toma textos salteados, a usted le va a ir mal en el estudio del libro. Tiene que agarrarle el hilo desde el primer versículo hasta el último para ver el proceso que hay en esta información, en esta revelación para las 7 iglesias que iban a sufrir la persecución del Imperio Romano, o sea, de Satanás tomando al Imperio Romano. Mi amado hermano, mi amigo, entonces vamos a continuar estudiando esto. Recordemos que en los versículos 1 hasta el versículo 6 se habla del tiempo simbólico, 1000 años, en el cual la iglesia estaría gozando de las ricas y abundantes bendiciones de Dios, un periodo de paz en el cual este imperio ya no podrá atacar a la iglesia, no podrá dañar a la iglesia. O sea que el sufrimiento fue poco y la bendición ha sido larga para la iglesia del Señor. Predicar su palabra, este largo periodo conocido como el milenio. Periodo de 1000 años significa todo para cuanto hay de algo, ya lo hemos estudiado. Y algo que les recuerdo, lo que hemos estudiado en la Biblia, que este punto de que Satanás fue atado, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La llave es un simbolismo.
La llave del abismo es la autoridad que tiene el ángel que Dios se la ha dado sobre el abismo. También el abismo es un punto simbólico para apuntar la habitación de Satanás. Cuando habla de un lugar de oscuridad, está hablando de un mundo de maldad, donde habita Satanás y sus demonios, sus lacayos, sus emisarios en este mundo. Lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y no contra huestes espirituales en las regiones celestes. Mi amado hermano, mi estimado amigo, solo es de estudiar la palabra, solo es de analizarla, y la misma Biblia le dice a usted de qué se trata. Cuando vemos este lugar, es la casa de Satanás, es la habitación de Satanás. Dice que desciende el ángel con la llave del abismo, con autoridad. Él tiene la autoridad. Y lo que habla de una cadena en la mano está simbolizando que tiene el poder para limitar a Satanás. La libertad que tenía este ser maligno de engañar a las naciones, para perseguir a la iglesia de Cristo, para dañar a los cristianos y meter opresión, ya no la tiene. Le es quitada por el ángel de Jehová, que ha sido enviado a atar en este sentido al enemigo, de no engañar más a las naciones. Mi amado televidente, aquí tenemos nosotros lo que es esta información. Lo ató por 1000 años. Lo que es el encarcelamiento, lo que es la limitación o la atadura del enemigo en engañar más a las naciones, no quiere decir que el enemigo no puede operar en este mundo para engañar a la humanidad y que se pierda con el atractivo de este mundo, o sea, las riquezas. Puede también utilizar la falsa religión en este mundo para perder a los hombres, ¿verdad? Eso lo puede hacer, pero allá de usted y de mí, los que sabemos leer, los que sabemos estudiar la palabra, para que el enemigo no nos engañe, sino que nosotros siempre saquemos a la luz la verdad. Entonces, en ese sentido, que fue atado el enemigo con el fin de que no engañara más a las naciones para perseguir a la iglesia. Luego miramos que antes del fin del mundo, muchos preguntan, ¿hasta cuándo duran entonces los 1000 años de bendición para la iglesia? ¿Hasta cuándo duran los 1000 años, el periodo simbólico milenial de bendición para la iglesia? ¿Hasta dónde llega? ¿Es hasta el fin del mundo? Mi amado hermano y mi amigo, le aclaro, no es hasta el fin del mundo, es un poquito antes del fin del mundo, cuando finalice el milenio. ¿Por qué? Aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, tienen que cumplirse por la palabra de Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿verdad? Se va a cumplir ese periodo, cuando Dios diga, según el libro del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué pasará al cumplirse? Satanás será suelto de su prisión, o sea, que se le quitará ya lo que es el encarcelamiento. Le va a volver a dar libertad el Señor de salir, ¿verdad? Y va a querer nuevamente hacer un nuevo plan, porque Satanás es enemigo del cristiano. Satanás es enemigo del verdadero cristiano y es enemigo también del falso cristiano. Él no es amigo de nadie. Él es enemigo de la humanidad en general, sea religioso, sea ateo, sea agnóstico, ¿verdad? De lo que sea, ¿verdad? Sea un ateo, un agnóstico, un teísta, ¿verdad? Una persona que cree en Dios, ¿verdad? El enemigo principal de la humanidad es Satanás, independientemente de lo que usted sea en este mundo. Él no es amigo suyo, porque usted diga que mata, que roba, que hace daños terribles en esta tierra, que Satanás es su amigo, o porque practique la magia negra en este mundo, es amigo suyo Satanás, o porque le ha dado riqueza en este mundo, que Satanás es su amigo. Eso no, mi amado. Eso es mentira, eso es un engaño del diablo, que a usted le ha metido en la mente, en el corazón, a los seres humanos, para decirles que es su amigo. Él no es amigo de uno, porque con la riqueza, con el atractivo de este mundo, pierde a la humanidad. El enemigo está bien consciente que él ya está condenado. Él no tiene salida. Él no tiene opción al plan de salvación, no tiene opción al arrepentimiento,
porque Dios ya lo condenó. Desde antes que se rebelara, desde que se rebeló en el cielo, ¿verdad? Contra Dios mismo, el enemigo fue condenado. Y está en esta tierra para llevar a la condenación, a la perdición, a muchos seres humanos que le siguen su trayectoria en este mundo. Ahí miramos nosotros que el enemigo, en el versículo 7, fíjese bien, al nomás darle la libertad al Señor, no piensa en otra cosa, sino en la iglesia de Cristo, en destruir la iglesia del Señor. No está pensando en otro, promover guerras mundiales, porque esas ya los hombres ya las tienen planeadas, ¿verdad? Las guerras, los daños en este mundo, él dice, ya todo ese plan ya está perpetuado, ya está desarrollado en el mundo. Con la única que no he podido, dice el diablo, es con la iglesia. Entonces a voy a reunir a los que tengo engañados en este mundo para llevarlos a la destrucción, ¿verdad? Llevar a la destrucción, a llevarlos a guerra contra la iglesia y de esta manera destruirlos. Fíjense bien, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así dice la palabra. ¿Ve? Y luego dice, ¿qué será lo que va a hacer? Saldrá a engañar a las naciones. No dice a la nación, sino a las naciones. ¿Cuáles? Todas las del mundo. ¿Que dónde están? Dicen los 4 ángulos de la tierra. Norte, o sea, las naciones del norte, el enemigo intentará engañarlos para destruir la iglesia. Sur, ¿va? Norte, sur, las naciones que están en el sur intentará el enemigo engañarlos para destruir a la iglesia. Este, oeste, los 4 puntos cardinales. Saldrá el enemigo para querer destruir a la iglesia en toda la tierra. Allí figura estos 2 puntos de la tierra, dice Agot y Amagot, que fueron perseguidores brutales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Gog y Magot, ¿verdad? Son símbolos, ¿verdad? De perseguidores, de destructores del pueblo de Dios, ¿verdad? Estos son títulos, Gog y Magot, ¿verdad? De opresores paganos de Israel, que serán destruidos con el fuego eterno. Así se simboliza este punto en el libro del Apocalipsis. Entonces, mi amado, algunos quieren sacar conclusiones en el libro de Ezequiel, que se trata de Rusia, que la ciudad santa que menciona el libro del Apocalipsis es Israel actual. De ninguna manera. La ciudad santa que se menciona en el libro del Apocalipsis es la que menciona Gálatas 4:16, ¿verdad? Póngale cuidado que ya no es en base de descendencia genealógica. La gente se equivoca, que piensa que por traer tierra a Israel es que trae bendición para la casa, ¿verdad? Que porque fue a tocar el monte de los olivos es que trae bendición para su hogar, que porque fue a caminar donde anduvo Jesús es que trae bendición para su hogar, ¿no? Ese es más bien un punto de idolatría, un punto de negocio, porque en Israel se paga. Para ir a esos lugares se paga. Entonces lo han convertido en un lugar turístico, un lugar que se paga, un lugar de negocio. Los israelitas están negociando, incluso los mismos israelitas no son creyentes en Jesús por no seguir su falsa religión, porque hubo un hombre que inventó una falsa religión y por no seguirla, entonces ellos han promovido una religión muy falsa en Israel, e incluso a los niños les inculcan, les enseñan que no sigan a Cristo y les meten doctrina, ¿verdad? Pero ya hay unos que están trabajando por ahí en el cristianismo en Israel. Ese es otro punto. Pero sí, los israelitas no creen en Jesús, entonces no puede ser esa la ciudad santa. Recordemos que los santos son aquellos que han sido santificados con la sangre de Cristo derramada en el madero por su crucifixión, por su cruz, ¿verdad? Esas son las personas que han sido apartados de la iglesia. Según Mateo 16:18, Cristo es el dueño de la iglesia, la compra con su sangre, según Hechos 20:28. Ahora, 4:16 de Gálatas le habla que no es esa Jerusalén de hoy en día, mi amado televidente. La Jerusalén antigua fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general Tito, ¿verdad? Y ahí solo están las ruinas. Hoy en día la ciudad que usted ve de Tel Aviv, ¿verdad? O la Jerusalén que usted ve hoy en día en Israel, esa ciudad fue reconstruida en el año, comenzando desde el año 1947, creo,
si no me equivoco, cuando Israel fue declarada nación por votación de los países del mundo. ¿Verdad? Esa no es, no hay que equivocarse, no hay que estar gastando su dinero en ir a un lugar turístico. Lo que están promoviendo son negocios los israelitas. Pero vea lo que dice la Biblia en Gálatas 4, versículo 26. Si le dicté mal de inicio, disculpe, Gálatas 4, versículo 26. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y leo: más la Jerusalén de arriba, esa es la ciudad santa, fíjese bien, más la Jerusalén de arriba, la de arriba es la del cielo. Recuérdese que a Abraham Dios le prometió dos descendencias, una como el polvo de la tierra y la otra como las estrellas del cielo. Esos dos simbolismos, dos señalamientos, esos dos puntuaciones o revelaciones dadas a Abraham es que tendría dos descendencias, una celestial y la otra terrenal, una por fe y la otra por gen, ¿verdad? Entonces aquí miramos nosotros que el cristiano no pertenece genealógicamente a la Jerusalén literal o física de esta tierra. Es la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice bien, la Jerusalén de arriba. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Miramos nosotros a qué se refiere esa ciudad, esa ciudad que sería, intentará el diablo con sus secuaces, con sus vínculos en estas naciones para arrasar con la iglesia. Lo intentará, pero no podrá. Ya a ver por qué. No va a ser igual al principio, porque el colmo de la paciencia de Dios ya está a su límite, ya no le va a permitir. Dice Gálatas capítulo 6, dice versículo 16: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Mire, al Israel de Dios. Ya no habla el Israel descendiente de Abraham o Jacob, sino al Israel de Dios. Vamos otra vez al Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Miren, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y se saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Agot y Amagot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, dice, el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Dice, y la ciudad amada. Vamos a leer bien. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La rodearon. Vamos a ser amenazados, rodeados, dice la Escritura. Dice, pero ¿qué pasó? En este momento Dios no va a permitir que el enemigo destruya la iglesia o la persiga o la oprima, ni con los mercados de este mundo, como en el Apocalipsis 13, 14 al 18, donde habla que el enemigo presionó a la iglesia, que no podría comprar ni vender en el mercado si no estaba de parte de la bestia, o sea, del Imperio Romano. Aquí es diferente, aquí el Señor hace algo más. Aquí el Señor no permite al final del tiempo, al final del milenio, o sea, este periodo de paz que estamos viviendo en la actualidad. Los grupos evangélicos se molestan con esta explicación porque dicen que uno anda perdido, porque ellos creen en un milenio futuro, ellos creen en una gran tribulación futura por ignorar el significado del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Ese es el asunto. Y se molestan y quieren contender, quieren oponerse a la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí donde miramos en el versículo 9, y de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que el intento del enemigo de destruir nuevamente a la iglesia, rodear es opresionar, amenazar para destruir, ¿verdad?, la ciudad, o sea, la iglesia de Cristo. Miramos que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que el enemigo fue suelto de su prisión, nada más para ser lanzado él y sus seguidores al lago de fuego. Esto es conocido como el infierno, ¿verdad? Dice, y el diablo que los engañaba
Mire, ese fuego que descendió del cielo, mire, es para castigar al diablo y sus seguidores. Fíjense bien. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio final. Mire. Y azufre, dice, con fuego y azufre. Donde estaban, ¿quién? Ya estaban metidos ahí. Mire, la bestia y el falso profeta. ¿Cuál será el castigo para este imperio romano que persiguió brutalmente a la iglesia, simbolizado como la bestia, y porque promovieron la religión falsa de Roma, de adorar al emperador romano y negar a Cristo, negar la adoración a Dios? Ese era el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la réplica que Dios le dio a los perseguidores de la iglesia de Cristo. Ahí lo que estábamos nosotros analizando, lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Conforme a la escritura, ya es el juicio final, como usted puede ver, ¿verdad? El periodo milenial finaliza y al finalizar viene lo que es el juicio final. El que es enjuiciado primeramente es el perseguidor, que es el diablo, las naciones que lo acompañaban, ¿verdad? Y ya estaba enjuiciado el falso profeta, lo que es la bestia, o sea, el imperio romano, su falsa religión, ya estaba enjuiciado. Ahora viene la descripción del fin del mundo. Después de ese intento del enemigo de atacar la iglesia, destruir la iglesia, ahora viene la descripción. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá en el día del fin del mundo? ¿Cuál será la acción de Dios para ese día? Aquí seguimos mirando nosotros en las Sagradas Escrituras. Aquí nos dice en el versículo 11. El versículo 11. Hemos leído hasta el versículo 10. Fíjese bien, primero, vamos a ver en el versículo 11. Vamos a leer Apocalipsis 20:11. Este es el fin del mundo, hermanos. Aquí no es algo simbólico, es algo literal. El fin del mundo. Aquí viene el juicio final. Aquí viene lo último, ¿ya? Dice: y vi un gran trono blanco. Recordemos que el trono blanco es donde está Dios sentado juntamente con Cristo. Ellos comparten su trono, ¿verdad? Y el que estaba sentado en él. Mire, el apóstol Juan en esta revelación ve el gran trono blanco y también miró al que estaba sentado en él. ¿Qué pasó? Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, que ya no existía, huyeron, que desaparecieron, ¿verdad? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Cuál es la tierra? Esta que nosotros habitamos ahora, ¿verdad? Esa tierra es a la que se refiere. ¿Y cuál es el cielo? El cielo que vemos ahora, la bóveda celeste, ¿verdad? Con esos millares de astros, ¿verdad? Ese es el cielo, donde la Biblia habla que será destruido. En ningún lugar se encontró para ellos, ni para la tierra, ni para el cielo que ahora vemos. ¿Por qué? Vamos a ver, porque ya no existía la tierra que ahora vemos. Vamos a ver por qué no existía el cielo que ahora vemos. Sencillamente porque ya no es necesario. Por ejemplo, en el cielo hay astros que apenas logramos medio comprender, ¿verdad? Hay un astro que tiene un anillo de asteroides, que la gravedad de ese astro, la cabeza de un alfiler, está calculado por los científicos, pesa 16 toneladas. En ese astro la gravedad es exagerada. Entonces todos los cuerpos celestes que vienen van a dar prácticamente ahí, casi todos, ¿verdad? Uno que otro asteroide viene a veces a la Tierra o a otros planetas, pero la mayoría llegan a ese lugar, ¿verdad? De ese planeta, y podemos ver que es una protección para la Tierra. Todo lo que hay en el cielo es protección, ¿verdad? Para la Tierra. Y lo que hay en la tierra es bendición para el hombre. Recordemos que Dios lo primero que hizo fue separar las aguas, y a la parte que levantó hacia arriba seca, eso es lo que significa la palabra tierra, seco. Entonces la tierra donde estaba el agua asentada o sentada, donde está ubicada el agua, porque todos los océanos están sobre la tierra. No es que la tierra está en el agua, no, el agua está en la tierra, ¿verdad? En el planeta Tierra. Entonces Dios levantó la parte necesaria para habitar, ¿verdad? Lo que hoy en día conocemos como continentes,
¿verdad? La parte seca, donde habitan los seres que pueden vivir fuera del agua. Hay seres vivientes, más no humanos, que viven en el agua, ¿verdad? Que es diferente el sistema de oxígeno que ellos respiran. Entonces, la tierra está equipada para los seres humanos y los animales. Uno de los animales benefician al hombre, ¿verdad? Y lo que es la vegetación produce oxígeno, lo que es el dióxido de carbono o anhídrido carbónico que exhalamos nosotros, ¿verdad? Sirve para los árboles, o como quien dice, ellos nos dan y ellos nos dan oxígeno, nosotros les damos dióxido de carbono, anhídrido carbónico, para lo que es en la tierra. Ese es el proceso tanto de animales como de seres humanos. Y el agua dulce, el agua que hay en el mar, en los océanos, sirve. Aunque no podemos tomar agua de los océanos, pero estos condensan el agua, sube a lo que es arriba, ¿verdad? Se condensa, se convierte en nubes. Y luego estas vienen a regar toda la parte seca de la tierra para beneficio del hombre. Ya en tiempos de la resurrección, ya en el juicio final, no vamos a necesitar nada de la tierra. Sencillamente porque el cristiano ya no tiene necesidad de agua, ya no tiene necesidad de comida, no tiene la necesidad de servicio de animales en esta tierra, de ninguna manera. Entonces ya no es necesaria, ¿verdad? Ya no es necesaria. Por ese motivo, lo que ya no es necesario, Dios lo desaparece, ¿verdad? Ni el cielo ni la tierra que nosotros vemos ahora no son necesarios. ¿Por qué motivo? Ya va a mirar usted que el Señor hizo cielos nuevos y tierra nueva. Mire, en ningún lugar se encontró, dice la Escritura, para ellos. Ya no existía ese mundo. En aquel tiempo, cuando Cristo viene como juez, no habrá necesidad ni lugar para este mundo material que ahora conocemos. Le reitero, no habrá necesidad, ¿verdad?, de este mundo material, ¿verdad?, que nosotros vivimos. No habrá necesidad ni lugar para este mundo, porque no es necesario. Esto lo miramos nosotros en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol Pedro, por dictado, podemos decir, del Espíritu Santo, por la voz o la inspiración divina, ¿verdad?, le da esta revelación al apóstol Pedro. Y dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 3:10, aquí también da esta revelación, esta aclaración, la palabra de Dios. La Biblia dice, desde el versículo 8, mas, oh amados, hablando del pueblo de Dios, no ignoréis esto. ¿Qué cosa? Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice la palabra. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios no tiene razón para haber pulverizado este mundo, para desaparecerlo y hacer su juicio final, sino que Él nos ama. Él está haciendo la espera al religioso que se arrepiente y se ubique y se vuelve. Vamos a continuar con nuestro estudio con ayuda del Señor el día de mañana, si Dios nos lo permite, de 4 a 5 de la tarde, el tema del juicio final en el libro del Apocalipsis. Que Dios les bendiga.